alternativa sindical. Fluvio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, me da mucho gusto saludarte por radio. Yo soy un lector cotidiano de tu columna, así que es un privilegio poder platicar contigo ahora con tu público de radio. Gracias, Fluvio, muy amable, Fluvio Ruiz. Fluvio, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido con este contrato colectivo de trabajo? ¿Ha sido vencido de verdad el proyecto modernizador del presidente López Obrador o realmente se corrigen esos excesos respecto a la burocracia sindical caracterizada por Carlos Romero Deschamps? Mira, Julio, es un tema muy interesante porque los números en Pemex siempre son enormes, ¿no? Uh-huh. Todo cuando se habla de inversión, todos son miles de millones de dólares. Y me gustaría empezar con un dato que las veces que lo he dicho así en pláticas suele sorprender, y es que la masa salarial completa de Petróleos Mexicanos, incluidos los trabajadores jubilados, mi madre es una de ellas, mi madre es jubilada de Pemex, uh-huh, representa menos del 5% de los egresos totales de Pemex. Es decir, que cuando hablamos de ahorros en general para la empresa, lo que corresponde a la masa salarial siempre son marginales en función de todos los gastos de inversión y costos financieros y demás, impuestos y derechos que paga Petróleos Mexicanos. Esta es una industria intensiva en capital. Incluso la masa salarial de Pemex, teniendo Pemex más trabajadores que, por ejemplo, Shell, es menor a la masa salarial de esta empresa. Eso por un lado. Por otro lado, ningún salario de ningún trabajador sindicalizado cae en los rangos en los que ha habido ya una ley de austeridad y demás. Es decir, están lejos, pero muy lejos de acercarse a los salarios, y te lo dice el hijo de una jubilada, uh-huh, de los salarios de los altos funcionarios. Yo creo que el trabajador sindicalizado de mayor nivel en Pemex, que no debe llegar a los 45 mil pesos mensuales, más o menos, ¿no? Estamos hablando de la gran masa de obreros, de administradores y de todo tipo de estos trabajadores que llevan el peso de la operación de Pemex. Son aproximadamente unos 100,000 de los poquito menos de 130,000 trabajadores de la empresa. Entonces, el contrato colectivo que se aprobó, que entró en vigor a partir de hoy, hasta los datos que he podido recabar, pues es un contrato en términos, como lo decía el presidente, de los trabajadores, un contrato inercial. El incremento salarial es 3.37%, que es un incremento que se ha estado dando en prácticamente toda la administración pública, más poco menos de 2% en prestaciones. Entonces, por ese lado, tiene toda la razón el presidente, no hay una afectación. Lo que sí parece haber es una disminución de lo que la empresa entregaba directamente a la dirigencia sindical. Más allá de los Pemex Gate y todas esas historias, había una cláusula que al parecer ya no aparece, que era la que indicaba los montos que se entregaban por distintos festejos, para actividades deportivas. En fin, era una serie de cantidades que se entregaban al sindicato, claro, a la dirigencia y no a los trabajadores. Eso es lo que parece haberse renegociado en los términos que informó hoy el presidente. Oye, Fluvio, pero en términos generales, ¿los trabajadores de Petróleos Mexicanos siguen siendo una especie de casta dorada del proletariado mexicano? Si lo ves así, sí, porque desafortunadamente ha habido un proceso de precarización del empleo en nuestro país desde la crisis de los 80. Yo recuerdo mucho un artículo ahí en La Jornada de Rolando Cordera hace algún tiempo, donde se preguntaba en qué momento tener condiciones decorosas de trabajo se volvió un privilegio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se inició en ese proceso de precarización al cual se ha sustraído ciertamente los trabajadores petroleros, y por eso hoy parecen ser privilegiados, pero es porque se compara con el resto de los sectores de la economía, donde ha habido una precarización creciente de las condiciones laborales. En términos generales, ganan 45,000 pesos no, así. Esos son los salarios más altos. Yo te digo, los más altos, y son unos cuantos, no son ciertos puestos ya con cierto nivel de responsabilidad que llegan a esos salarios. Un trabajador promedio en Pemex un obrero especializado andar ganando la mitad de eso, ¿no? Son poquititos los puestos. En Pemex hay una estructura por niveles salariales, uh-huh, y hasta ciertos niveles son plazas. Recuerden que una característica de este Estado corporativo postrevolucionario mexicano es que los sindicalizados son las plazas y no los trabajadores, ¿no? Los uh-huh trabajadores ocupan plazas que están sindicalizadas, por definición el trabajador también lo está. Entonces hay ciertas plazas que son, reitero, muy
muy pocas donde se pueden quizás alcanzar esos niveles salariales, pero en general el 99.5% de los trabajadores ganan sindicalizados, ¿no? Hay que subrayarlo, ganan mucho menos que eso. Y comparado incluso Pemex con empresas de su misma dimensión, hay un buenos salarios en la parte baja, son números petroleros sí está bien pagado incluso comparativamente, pero conforme van creciendo, esto va siendo desventajoso para los trabajadores de petróleos mexicanos, ¿no? Oye, un ingeniero gana sí. mucho más afuera. ¿Sí? Claro. Pues la base social, política, laboral y contractual para ir mermando o erosionando el poder sindical de Carlos Romero Deschamps, pues se mantiene relativamente a flote. La base económica, pero me parece que ya hay una circunstancia en la cual políticamente ya hay crecientes deseos, voluntad de los trabajadores de ir buscando alternativas, no solamente, si vemos, por ejemplo, la correlación que hay entre las ciudades petroleras y la orientación del voto, pues prácticamente desde 1988, con la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, las zonas petroleras han votado en promedio más hacia la izquierda que el resto del país, incluso en estados donde la izquierda ni nadie ha gobernado distinto al PRI como Hidalgo, en su momento el PRD ha gobernado Tula, por ejemplo, ¿no? Y actualmente Morena gobierna Salamanca, ¿no? Que son como los puntos petroleros. Entonces, como que hay esa orientación, digamos, ya no, desde hace mucho tiempo, ya no hay este control que sí ejerció el sindicato petrolero. Vamos, yo era niño, yo soy de Coatzacoalcos, en las épocas, por ejemplo, de la quina, ¿no? Que no, ahí sí había incluso un control político muy fuerte. También parece que en ese sentido es muy importante y pues la aplicación correcta de la reforma laboral. Creo que se van a abrir nuevas perspectivas para los trabajadores petroleros y ahora esperemos que desde el Estado haya la capacidad pues para responder a esta circunstancia a la cual no está acostumbrado, ¿no? Un sindicato independiente fuerte en el país, pues quizás el SME hubiera sido el último. Hay sindicatos como el SUTIM, pero que son pequeños, ¿no? Son menos de 1,000 trabajadores, gente que yo aprecio mucho. Además, quizá el SUTIM sea el sindicato con el mayor índice de escolaridad del país, ¿no? Pero son unos cuantos cientos de queridos compañeros, ¿no? Bien. Bueno, pues veremos qué es lo que va sucediendo. Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero y miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Petroleros de México, Petromex. Fluvio, pues muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, Julio, a tus órdenes, y de verdad fue un verdadero gusto platicar. Digo, ya te leo uno diario, pues al menos platicar de vez en cuando también. Bueno, que no sea la última vez, sino la primera de varias. Gracias, Fluvio. Espero que sí, Julio.